La mitología griega es un rico tapiz de mitos, leyendas y relatos épicos procedentes de la antigua Grecia. Estas historias, transmitidas de generación en generación, giran en torno a dioses, diosas, héroes y criaturas míticas. La mitología griega no solo constituye la base de la antigua cultura griega, sino que también ofrece profundos conocimientos sobre la naturaleza humana, el medio ambiente y el cosmos. La mitología griega ha influido profundamente en la literatura y el arte occidentales. Poemas épicos como la Ilíada y la Odisea de Homero son piedras angulares de la literatura antigua, mientras que los mitos han inspirado innumerables obras de arte, desde esculturas clásicas hasta pinturas renacentistas y películas modernas. Los mitos proporcionaron a los antiguos griegos un marco religioso que explicaba los fenómenos naturales, las cualidades humanas y los acontecimientos de la vida. Los dioses y diosas, cada uno encarnando aspectos específicos de la vida y la naturaleza, servían como símbolos de las virtudes y vicios humanos, ofreciendo lecciones morales a través de sus historias. La mitología griega ofrece una visión de la dinámica social, política y cultural de la antigua Grecia. Los mitos reflejan los valores, creencias y prácticas de la época, proporcionando a historiadores y arqueólogos valiosa información sobre la antigua civilización griega. La mitología griega sentó las bases de la filosofía occidental. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles se referían a menudo a los mitos para explorar ideas complejas sobre la existencia, la ética y la condición humana. El legado de la mitología griega sigue resonando en los tiempos modernos. Sus temas de heroísmo, aventura, amor y tragedia son universales y encuentran nuevas interpretaciones en la literatura contemporánea, el cine y la cultura popular. Las referencias mitológicas impregnan nuestro lenguaje, con términos como talón de Aquiles y esfuerzo hercúleo, que ilustran su impacto duradero. La mitología griega no es solo una colección de historias antiguas, sino un elemento fundamental del patrimonio cultural que ha moldeado el pensamiento y la creatividad humanos durante milenios. Sus relatos atemporales siguen inspirando y educando, tendiendo puentes entre el mundo antiguo y las generaciones presentes y futuras. La mitología griega es un conjunto de mitos y leyendas que formaban parte integrante de la cultura griega antigua y que surgieron principalmente en el segundo milenio antes de Cristo. Estas historias se transmitían oralmente antes de ser escritas y ofrecen una visión de la religión, la cultura y los valores de los antiguos griegos. La mitología propiamente dicha se sitúa en una época a menudo denominada Edad de los Héroes, un periodo que se cree coincide con la civilización micénica, hacia 1600 a 1100 AC. Ubicación temporal. Época micénica, 1600 a 1100 AC. En esta época se desarrollaron muchos de los mitos fundacionales, aunque es probable que estuvieran influidos por la cultura minoica anterior. Edad Oscura, 1100 a 800 AC. Tras el colapso de la civilización micénica, se produjo un declive de la alfabetización y la producción cultural. Los mitos siguieron transmitiéndose oralmente. Periodo Arcaico, 800 a 500 AC. Los mitos empezaron a escribirse, sobre todo por poetas como Homero y Hesíodo. Época Clásica, 500 a 323 AC. Los mitos se consolidan en obras literarias, dramáticas y artísticas. Periodo helenístico, 323 a 31 AC. La cultura griega, incluida su mitología, se extiende por el Mediterráneo y Oriente Próximo gracias a las conquistas de Alejandro Magno. Situación geográfica. Grecia, el corazón de la mitología griega, con lugares significativos como el Monte Olimpo, se cree que es el hogar de los dioses. Creta, asociada a mitos como el Minotauro y el laberinto. Atenas, relacionada con las historias de Teseo y el nacimiento de la democracia. Esparta, conocida por su cultura guerrera y mitos como los del héroe Heracles, Hércules. Tebas, central en los mitos de Edipo y Dioniso. Influencia más allá de Grecia. Asia Menor, Turquía moderna. Ciudades costeras como Troya desempeñan un papel crucial en mitos como la Guerra de Troya. Sur de Italia y Sicilia, colonizadas por griegos, estas zonas influyeron en la difusión de los mitos griegos por todo el Mediterráneo. Egipto y Oriente Próximo, tras las conquistas de Alejandro, la mitología griega comenzó a mezclarse con las tradiciones locales, dando lugar al sincretismo.
Así pues, la mitología griega refleja un rico tapiz de contextos históricos y culturales, evolucionando desde la época micénica hasta el periodo helenístico, y expandiéndose geográficamente desde el continente griego al resto del Mediterráneo y Oriente Próximo. En la mitología griega, el origen del cosmos se remonta a una fase de caos primordial y la aparición de los primeros dioses que dieron forma al universo tal como se entendía en la antigüedad. Caos. Caos es el estado primordial del universo, una especie de vacío informe y desordenado que existía antes de que surgieran los primeros dioses y la estructura del cosmos. Según Hesíodo, en su obra Teogonía, Caos fue la primera entidad en surgir, y de él nacieron otros elementos primordiales. Gea, la Tierra. Gea, también conocida como Gaia, es la personificación de la Tierra. Surgió después de Caos y es considerada una de las primeras deidades importantes. Gea es la madre y base de todo lo que existe en el mundo. Ella dio a luz a muchos otros dioses y seres, incluyendo a los titanes. Es una figura central en muchas mitologías y cosmogonías griegas debido a su papel como la tierra misma, de donde todo surge y se nutre. Urano, el cielo. Urano, o Uranus, es la personificación del cielo. En muchas versiones del mito, Urano es hijo y consorte de Gea. Urano y Gea tuvieron numerosos hijos, entre ellos los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros, gigantes de 100 manos. Urano es conocido por ser un dios celoso y tiránico, manteniendo a muchos de sus hijos prisioneros dentro de Gea hasta que uno de ellos, Crono, lo derrocó. Relación y dinámicas. La relación entre Gea y Urano es crucial en la mitología griega. Su unión simboliza la conexión entre la tierra y el cielo, de cuya interacción surge el mundo y la vida. El derrocamiento de Urano por parte de Crono, con la ayuda de Gea, marca el inicio de una serie de sucesiones y conflictos entre generaciones de dioses, un tema recurrente en la mitología griega. Mitología griega, Teogonía de Hesíodo. En la Teogonía de Hesíodo, se describe de manera detallada el origen y la genealogía de los dioses. Aquí se narra cómo del caos surgieron Gea, Eros, el amor, el tártaro, el inframundo, y Erebo, la oscuridad. Gea, sin necesidad de un consorte, dio a luz a Urano y luego se unió con él para engendrar a los primeros titanes y otros seres míticos. Estos primeros dioses y sus interacciones formaron la base de la mitología griega, influenciando profundamente la cosmovisión y las historias que se contaban sobre el origen del mundo y la naturaleza de los dioses y los hombres. Los titanes son una generación de deidades en la mitología griega, hijos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Son figuras centrales en la mitología griega, especialmente en el mito de la titanomaquia, la gran guerra entre los titanes y los olímpicos. Los titanes más conocidos incluyen a Cronos y Rea, quienes jugaron roles cruciales en la mitología griega, Cronos y Rea. Cronos es el más joven de los titanes y líder de su generación. Es conocido por su astucia y determinación. Mito, Urano, el padre de los titanes, temía que sus hijos lo destronaran, por lo que los mantenía encerrados en el Tártaro. Gea, su esposa, ideó un plan para liberarlos. Le entregó una hoz de pedernal a Cronos, quien castró a su padre y liberó a sus hermanos. Después de destronar a Urano, Cronos se convirtió en el rey de los titanes. Sin embargo, había una profecía que decía que uno de sus hijos lo destronaría. Para evitarlo, Cronos devoraba a sus hijos recién nacidos. Caída, su esposa, Rea, escondió a su hijo menor, Zeus, y le dio una piedra envuelta en pañales a Cronos para que la devorara. Zeus creció en secreto, y cuando fue adulto, lideró una rebelión contra Cronos y los titanes. Esta guerra, conocida como la titanomaquia, resultó en la derrota de los titanes y el ascenso de los olímpicos. Rea es la hermana y esposa de Cronos, una diosa de la fertilidad y la maternidad. Es madre de los dioses olímpicos más importantes, como Zeus, Hades, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia. Rea jugó un papel crucial en el engaño a Cronos para salvar a Zeus. Ocultó a Zeus en la isla de Creta y le dio a Cronos una piedra para que se la tragara en lugar del niño. Rea es venerada como la madre de los dioses y su intervención es vital para el cambio de poder de los titanes a los olímpicos. Su astucia y determinación para proteger a sus hijos la destacan en la mitología griega.
Generación de los titanes. Los titanes son una amplia familia de deidades que incluyen a Océano, titán del océano que rodea la tierra. Tetis, esposa de Océano, diosa de las fuentes y de las aguas subterráneas. Tea, esposa de Hiperión y diosa de la vista y la luz celeste. Sirius, titán de la inteligencia y el eje del cielo. Febe, titanesa de la brillantez y profecía. Cronos, ya mencionado, líder de los titanes. Rea, ya mencionada, diosa de la maternidad. Mnemosine, titanesa de la memoria y madre de las musas. Temis, titanesa de la justicia y el orden divino. Crío, menos conocido, asociado con los rebaños y manadas. Japeto, titán del ocaso y padre de Prometeo, Epimeteo, Atlas y Menecio. La guerra entre los titanes y los olímpicos, llamada la Titanomaquia, fue un conflicto épico que duró 10 años. Los olímpicos, liderados por Zeus, finalmente triunfaron. Los titanes derrotados fueron encarcelados en el Tártaro, un lugar de tormento en las profundidades del inframundo. La derrota de los titanes marcó el fin de su reinado y el comienzo de la era de los dioses olímpicos, que tomaron el control del universo y establecieron el orden que perduraría en la mitología griega. El reinado de Cronos y Rea y la generación de los titanes representan una época de cambio y transición en la mitología griega, destacando temas de poder, profecía y el inevitable cambio de guardia entre las generaciones divinas. La Titanomaquia es uno de los mitos fundacionales de la mitología griega, que describe la guerra épica entre los titanes y los olímpicos. Este conflicto cósmico, que se libró durante una década, es crucial para entender cómo se estableció el orden divino en el Monte Olimpo. Los titanes eran una raza de deidades poderosas que gobernaban el cosmos antes de los dioses olímpicos. Eran hijos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Entre los titanes más prominentes estaban Crono, Rea, Océano, Tetis, Hiperión y Mnemosine. La liberación de los hermanos. Al llegar a la edad adulta, Zeus ideó un plan para rescatar a sus hermanos. Con la ayuda de Metis, dio a Crono una pócima que lo obligó a vomitar a sus hijos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. La guerra. Zeus y sus hermanos formaron un ejército, los olímpicos, para desafiar el dominio de los titanes. Aliados con ellos estaban los cíclopes y los hecatónquiros, a quienes Zeus liberó del Tártaro, donde los había encerrado Crono. Los cíclopes forjaron las armas de los olímpicos, incluyendo el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. La batalla. La guerra se libró durante 10 años y estuvo llena de titánicas batallas. Los olímpicos finalmente lograron prevalecer gracias a su mejor organización y las poderosas armas creadas por los cíclopes. El nuevo orden. La victoria de los olímpicos marcó el comienzo de una nueva era. Zeus se convirtió en el rey de los dioses y estableció su gobierno desde el monte Olimpo. Los olímpicos, incluyendo a Hera, Poseidón, Hades, Deméter y Hestia, tomaron sus lugares como las principales deidades del panteón griego. La Titanomaquia simboliza el triunfo del orden y la civilización sobre el caos y la barbarie. También representa la transición de un mundo antiguo y primitivo a uno nuevo y estructurado bajo el liderazgo de Zeus y los olímpicos. Zeus es uno de los dioses más prominentes y poderosos en la mitología griega. Su ascenso al poder está lleno de intrigas, batallas y estrategias que culminaron en la división del mundo entre él y sus dos hermanos, Poseidón y Hades. La división del mundo. Después de derrotar a los titanes, los tres hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, decidieron dividirse el mundo mediante un sorteo. El cielo, Zeus obtuvo el cielo y, por ende, se convirtió en el rey de los dioses. Gobernaba desde el monte Olimpo, donde presidía como el dios supremo del trueno, el relámpago y la justicia. El mar, Poseidón obtuvo el dominio sobre los océanos y todas las aguas. Se le veneraba como el dios de los mares, los terremotos y los caballos. Vivía en un palacio en el fondo del mar Ege. El inframundo, Hades se convirtió en el gobernante del inframundo, el reino de los muertos. Aunque era una deidad importante, no residía en el Olimpo, sino que gobernaba su oscuro reino desde las profundidades. Relaciones entre los hermanos, la división del mundo no estuvo exenta de tensiones.
Aunque cada uno tenía su dominio, las interacciones y conflictos eran frecuentes. Zeus, por ser el mayor y el rey del cielo, mantenía una cierta preeminencia, pero Poseidón y Hades no siempre estaban conformes con sus roles. Otros dioses y criaturas, además de estos tres dioses principales, muchos otros dioses y criaturas mitológicas poblaban los diferentes reinos, interactuando y, a menudo, generando historias y mitos complejos. El ascenso de Zeus al poder es una narrativa épica que ilustra la lucha por el dominio y el orden en la mitología griega. La división del mundo entre Zeus, Poseidón y Hades no solo estableció el equilibrio de poder entre los dioses, sino que también formó la base para innumerables mitos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Principales dioses olímpicos. Zeus, rey de los dioses. Hera, diosa del matrimonio. Poseidón, dios del mar. Deméter, diosa de la agricultura. Atenea, diosa de la sabiduría. Apolo, dios del sol y la música. Artemisa, diosa de la caza. Ares, dios de la guerra. Afrodita, diosa del amor. Hermes, mensajero de los dioses. Hefesto, dios del fuego y la forja. Dionisio, dios del vino y la fiesta. Hércules y sus 12 trabajos. Teseo y el Minotauro, la historia del héroe y el laberinto. Perseo y Medusa, como Perseo derrotó a Medusa. Jasón y los argonautas, la búsqueda del vellocino de oro. Aquiles y la guerra de Troya, resumen de su papel en la Ilíada. Historias y leyendas notables. El mito de Prometeo, el titán que robó el fuego para la humanidad. Orfeo y Eurídice, la trágica historia de amor y música. Dédalo e Ícaro, la caída por volar demasiado cerca del sol. La mitología griega está repleta de héroes que protagonizan mitos heroicos llenos de hazañas, valentía y aventuras épicas. A continuación, se describen algunos de los mitos más destacados. Heracles, Hércules y los 12 trabajos. Heracles, conocido por su fuerza prodigiosa, fue condenado a realizar 12 trabajos como penitencia por haber matado a su familia en un ataque de locura inducido por Hera. Estos trabajos incluían tareas casi imposibles, como matar al león de Nemea, capturar a la cierva de Serinia, limpiar los establos de Augías en un solo día y capturar al perro guardián del inframundo, Cerbero. Teseo y el Minotauro. Teseo es famoso por su aventura en Creta, donde se adentró en el laberinto para enfrentarse al Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro. Con la ayuda de Ariadna, quien le dio un hilo para que no se perdiera en el laberinto, Teseo logró matar al Minotauro y liberar a Atenas del tributo humano que debía pagar a Creta. Perseo y Medusa. Perseo fue enviado a buscar la cabeza de Medusa, una de las 3 gorgonas, cuyas miradas podían convertir a cualquier ser viviente en piedra. Con la ayuda de los dioses, recibió herramientas divinas como el escudo reflectante de Atenea, las sandalias aladas de Hermes y la espada de Hefesto. Perseo logró decapitar a Medusa y, de su sangre, nacieron el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. Jasón y los argonautas. Jasón, en su búsqueda del vellocino de oro, reunió a un grupo de héroes, conocidos como los argonautas, y se embarcó en una peligrosa expedición. Entre los desafíos que enfrentaron estaban los Clashing Rocks, las aves estinfálidas y el dragón que custodiaba el vellocino. Con la ayuda de la hechicera Medea, Jasón logró obtener el vellocino y regresar a casa. Aquiles y la guerra de Troya. Aquiles, el más grande guerrero griego en la guerra de Troya, es conocido por su valentía y habilidades en la batalla. Sin embargo, también es famoso por su único punto débil, su talón. Entre sus hazañas más notables está su duelo con Héctor, el príncipe troyano, a quien mató y arrastró alrededor de las murallas de Troya como venganza por la muerte de su amigo Patroclo. Odiseo y la Odisea. Odiseo, conocido por su ingenio y astucia, es el protagonista de la Odisea, que narra su largo y peligroso viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. En su travesía, enfrentó numerosos obstáculos, como el cíclope Polifemo, las sirenas, la hechicera Circe y los pretendientes de su esposa Penélope, quienes habían invadido su hogar. Atalanta, una heroína célebre por su velocidad y destreza en la caza, participó en la cacería del jabalí de Calidón, una bestia enviada por Artemisa para devastar la región.
Atalanta fue la primera en herir al jabalí, demostrando su valentía y habilidades comparables a las de los héroes masculinos. Belerofonte y la Quimera. Belerofonte, montando el caballo alado Pegaso, fue enviado a derrotar a la Quimera, una criatura monstruosa que escupía fuego y tenía partes de león, cabra y serpiente. Con la ayuda de Pegaso, Belerofonte atacó desde el aire y logró matar a la Quimera, consolidando su fama como un héroe invencible. Estos mitos no solo destacan por las hazañas heroicas de sus protagonistas, sino que también reflejan valores y temas universales como el coraje, la astucia, la justicia y la lucha contra la adversidad. La mitología griega no es solo historia antigua. Su influencia se puede ver en la literatura, el arte y el cine moderno. Desde las tragedias de Shakespeare hasta las películas de Hollywood, estos mitos siguen vivos en nuestra cultura. Los mitos griegos han dejado una huella imborrable en la literatura a lo largo de los siglos. Shakespeare, por ejemplo, incorporó elementos de la mitología griega en muchas de sus obras. En Sueño de una noche de verano, el personaje de Teseo está basado en el mítico rey de Atenas, conocido por sus aventuras y hazañas heroicas. En Troilo y Créssida, Shakespeare se inspira en la historia de la guerra de Troya, narrada en gran parte por Homero en la Ilíada. El arte también ha sido profundamente influenciado por la mitología griega. Desde las esculturas clásicas que representan a los dioses y héroes del Olimpo hasta las pinturas del Renacimiento que recrean escenas mitológicas, estos temas han sido una fuente constante de inspiración para los artistas. Un ejemplo notable es la obra El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, que representa a la diosa Venus emergiendo del mar, una imagen icónica de la belleza clásica. En el cine, los mitos griegos han sido adaptados y reinterpretados en numerosas ocasiones. Películas como Furia de Titanes y Troya traen a la vida las epopeyas y tragedias de la antigua Grecia, presentándolas a nuevas audiencias con efectos visuales modernos y narrativas emocionantes. Además, películas como Percy Jackson y El ladrón del rayo combinan elementos de la mitología griega con historias contemporáneas, demostrando que estos antiguos relatos todavía resuenan en el público actual. En resumen, la mitología griega continúa siendo una fuente inagotable de inspiración y su legado persiste en diversas formas de expresión cultural. Ya sea en la literatura, el arte o el cine, estos mitos siguen vivos, recordándonos la rica herencia cultural que hemos recibido de la antigua Grecia. La mitología griega ofrece un vistazo a las creencias y valores de una civilización antigua que sigue influyendo en nosotros hoy en día. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo de los dioses y héroes de Grecia.